Esta es la clase de Teología Sistemática 1. En el segmento anterior les prometí que iba a hablar sobre el concilio de Nicea. Este es el primer concilio general luego de que pudiéramos mencionar el concilio de Jerusalén que describe el libro de los Hechos. Este es un concilio muy interesante porque es el primer concilio que se da luego que el cristianismo se convierte en la religión del Estado. Antes de este concilio, la iglesia había sido una iglesia perseguida y confesar ser cristiano era llamar la muerte, llamar la persecución, llamar uno al ostracismo, pero la gente creyó. Ese es el valor de la fe que tenemos nosotros hoy, que los que nos antecedieron desde esos tiempos bíblicos y posterior, ese tiempo de esos primeros servidores, fueron gente que le creyó a Dios de verdad. Y el concilio de Nicea en el 325 une a más de 300 obispos que viajaron a este concilio con los gastos pagados por el emperador. Que esto es interesante también, porque este es el concilio que reúne a los obispos que habían sido perseguidos por el emperador, por todos los emperadores hasta este momento, y que habían declarado a los cristianos herejes y que había perseguido a los cristianos y que los habían enviado al sufrimiento total. Pero en este concilio, el emperador los convoca, Constantino, para que discutan, reunidos, todo lo relacionado a la doctrina de Dios en este momento en particular. Para entender el ambiente de júbilo hay que recordar que unos años antes todos habían sido perseguidos por el imperio. El imperio que los persiguió ahora los llama a que se reúnan. Y no solamente los llama a que se unan, le paga el viaje para que estén allí. Hace unos segmentos anteriores les mencioné que muchos de estos obispos ni podían hablar. Y no hablaban no porque no quisieran hablar, porque no tenían lengua. Fue parte de la mutilación por confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. O sea, tenían en sus cuerpos las marcas de la tortura y la mutilación. Fueron mutilados por su fe. O sea, la tortura ha vivido con los hombres por todos los años y por todos los tiempos. Una manera se manifiesta, unas veces se manifiesta de una manera y en otras ocasiones se manifiesta de otra manera, pero siempre es el reflejo de la maldad del hombre. Estaban ellos entonces, los obispos, muy agradecidos de estas nuevas circunstancias donde no eran perseguidos. Al concluir el concilio, los debates continuaron. O sea, ellos fueron allí para resolver la doctrina de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, todo esto, el concepto de la Trinidad. Y muchos temieron que la declaración de que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre, se pudiera entender que no había diferencia entre los dos. Porque una de las cosas que confesaba la fe cristiana en su entendimiento de Dios es que Dios se manifestó en Padre, o sea, se expresó en Padre, Dios Padre en el Antiguo Testamento, Dios Padre en el Antiguo Testamento, más que manifestarse, Dios Padre en el Antiguo Testamento, pero Dios Hijo en el Nuevo Testamento. Y algunos entendían, ¿será de veras que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre? Y entonces, que no había diferencia entre los dos, porque otra cosa que estableció este concilio es la diferencia, que aunque había un solo Dios, había diferencias en las personas. No eran
la misma persona. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero el Espíritu Santo. Y Padre es Dios, pero el Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios, pero hay un solo Dios. Un elemento, como se dice en la discusión teológica, misterioso. Pero qué bueno que hay cosas que nosotros no podemos explicar plenamente. Por mucho tiempo entonces, la iglesia tenía luchas en su seno con algunos que creían que el Hijo era el mismo que el Padre y ejercía una función diferente. O sea, que era lo mismo. Un solo Dios, el Hijo, el Padre. Y eso se mantuvo en el corazón de la iglesia por mucho tiempo, por muchas razones, entre ellas la forma bautismal tradicional establecida. La mayoría de los cristianos creían que las tres personas de la Trinidad no debían reducirse a tres rostros, aspectos o modos en los que Dios se manifestaba, sino que era un solo Dios. De ahí el proceso de lo que se llama la expresión de modalismo que se da en estas discusiones, y por otro lado la afirmación de que no eran modos, eran personas diferentes pero un solo Dios. Esto era una lucha sumamente gráfica, una lucha encarnada para asegurar lo que era complicado explicar. Un Dios, una sola sustancia, pero ese Dios en tres personas diferentes se hacía presente, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta perspectiva de Nicea en 325 recibió el nombre de modalismo cuando se hablaba de que eran una sola persona y que se manifestaba en tres modos, en tres formas. Se le llamó modalismo, que es el principio que utiliza hoy día, aunque no usa la palabra modalismo. La iglesia unicitaria, de teología unicitaria, dice, no es que eran modos, eran manifestaciones. Y implicaba que cuando Dios se presentó en Jesús, no había más Dios que Él. Y que cuando Dios se presentó a la iglesia como Espíritu Santo, ya no estaba presente Jesús, sino el Espíritu Santo. O sea que eran modalismos, Dios manifestándose en diferentes modos. En el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento como Hijo, y cuando llega el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Y cuando uno está presente, el otro no está presente, porque es el mismo Dios. No hay tres personas diferentes. Esa, otra vez repito, es lo que en Nicea se le dio el nombre y se rechazó como una herejía, el modalismo en la expresión de Dios. Cuando uno está presente, manifestado, el otro no está presente. Toda esta fue una lucha interesante y ha llegado hasta nuestros días. Como dije, con estos dos grupos hermanos nuestros que creen en esa expresión y no usan la palabra modalismo, sino manifestación. Esta situación del arrianismo fue interesante porque los emperadores apoyaron a Arrio y a su manera de mirar las cosas. La visión de los emperadores, una visión jerárquica, los hacía pensar que la divinidad estaba de acuerdo con su visión de la sociedad, de que ellos eran el tope de arriba de los que mandaban en la sociedad, y por consiguiente los demás sencillamente reflejaban su subordinación a lo que ellos hacían. En ese sentido, el arrianismo para ellos era una manera teológica muy interesante de explicar su visión política y social de la sociedad. Tema muy interesante. Vamos a ver en la próxima sección lo que tiene que ver con
¿Qué ocurre luego del concilio de Nicea y de Constantino? Eso lo haremos en nuestro próximo segmento.